¿Conoces a alguien que haya sufrido o que esté sufriendo del ácido úrico? Por favor, compártele este tutorial. Y si no lo conoces, pues quédate hasta el final porque vamos a relacionar la alimentación con esta enfermedad. 1 y 2. Si tú no sabías que el ácido úrico es una enfermedad común, pues te confieso que es importante que te vayas preparando porque quizás ya puedes tener síntomas preliminares. Así que estés atento, toma nota, presta mucha atención porque yo sé que este video úrico muy alto te puede dar una enfermedad que se llama la gota. La gota es una enfermedad que genera un dolor articular intenso. Es tan intenso que esta era una enfermedad muy común en la época de los reyes, en el siglo II, en el siglo XIII, y en esa época pintaban a los reyes con dolor de gota como si fuera un demonio con colmillos largos que mordía la articulación. Es por eso de que esta enfermedad es supremamente dolorosa cuando el ácido úrico se eleva. Cuando el ácido úrico se eleva, pueden pasar dos cosas. Primero, que se vaya para la articulación y genere un dolor intenso, o lo segundo, cálculos renales. Entonces, muchas personas que sufren de cálculos renales, hay que descartarles problemas con el ácido úrico. Doctor Oscar David, ¿qué es el ácido úrico? El ácido úrico es un metabolito, es el resultado del metabolismo de las proteínas. De las proteínas no necesariamente que tú comes, de las proteínas que el mismo cuerpo está en constante transformación, lo que llamamos proteínas endógenas. Se libera el ácido úrico y ese ácido úrico tiene que ser eliminado. Lo que pasa es que en estas personas tiende a acumularse. ¿A quién es más frecuente que les dé problemas de ácido úrico o de gota? A hombres por encima de 35 años. En los últimos 10 años se han duplicado las personas, los hombres que sufren de esta enfermedad. Y es muy común o es común en mujeres mayores de 50 años que ya están en la época de la menopausia. Entonces, atención, no es normal que una mujer de 30, 35, 40 años le dé ácido úrico alto. Si eso está presentando, su dieta es totalmente equivocada. Lo mismo sucede con los varones. Por debajo de los 35 años no es normal, pero ya hoy por hoy recuerda que estamos ante la primera generación de niños que se está enfermando primero que sus papás. Cada vez estas cifras se atrasan y se atrasan más. Doctor Oscar, cuando el paciente le da un ataque por el ácido úrico, ¿cuáles son los síntomas? Como decía anteriormente, es un dolor articular intenso. Intenso es intenso, donde el dolor es tan incapacitante que la persona no puede caminar. Es agudo y cuando es agudo el dolor es supremamente incapacitante. Doctor Oscar David, teniendo en cuenta todo este cuadro de ácido úrico y que tiene una relación directa con las proteínas que se comen y que el cuerpo metaboliza, ¿con qué enfermedades se relaciona el ácido úrico? Entonces, mucha atención. La primera, y la que tratamos en muchos de mis tutoriales, la obesidad. Si tú tienes una circunferencia de la cintura por encima de 90 centímetros, es importante que te hagas un examen de ácido úrico. Ya lo puedes comenzar a tener alto. Si tú, por ejemplo, eres diabética, si tienes colesterol y triglicéridos altos, si te han dicho que tienes resistencia a la insulina, si eres hipertensa y tomas medicamentos como los diuréticos, también aumentas el riesgo para subir el ácido úrico. Y aquí les traigo un dato nuevo. Las personas que están haciendo ayunos prolongados, que están entrando en cetosis prolongados, también aumentan el riesgo de desarrollar problemas del ácido úrico. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ayunos, muchas veces haces carencia. Ojo a esto, cuando tú haces carencia de consumir carbohidratos, especialmente carbohidratos complejos, es decir, carbohidratos con la fibra, es decir, carbohidratos integrales, cuando tú quitas harinas de tu plan de nutrición, comes más proteínas y eso hace de que pueda subir el ácido úrico. Entonces, atención, si tú estás gordita, si tienes diabetes, hipertensa, colesterol alto, resistencia a la insulina y si eres de las personas que les gusta hacer ayunos, pues te confieso que aumentas el riesgo de sufrir del ácido úrico. Muy bien, teniendo esto presente, doctor Oscar David, el tratamiento. El tratamiento se basa en dos caminos. El primero es el camino de la medicación. Claro, cuando llega un paciente con este dolor, pues hay que darle medicamentos tanto para eliminar el ácido úrico como para la inflamación y el dolor. Entonces, lo que hacemos es medicar al paciente y lo que buscamos es bajarle el ácido úrico por debajo de 6 miligramos por decilitro.
Cuando esto lo conseguimos, es muy importante a partir de este momento, y este ya es mi top, este ya es mi especialización, que es la nutrición, ya empezamos a hablar de nutrición. Entonces, atención, aquí hay mucho mito y realidad, porque cuando preparé este live, encontré que había mitos sobre el tomate, por ejemplo, sobre los lácteos, y hoy quiero desmitificar ciertas cosas, pero tengamos en cuenta lo siguiente. En el tema de nutrición tenemos que tener el control de las purinas. Las purinas hacen parte del metabolismo de las proteínas, que a lo último se convierte en ácido úrico. Los alimentos que definitivamente más purinas tienen son las carnes y los mariscos. Atención a este dato, solamente 1/3 de la producción de ácido úrico en la persona obedece al consumo de proteínas. El resto, los otros 2/3 son las proteínas que el mismo cuerpo metaboliza, o sea, las proteínas endógenas. Por eso muchos pacientes con el tratamiento médico tienen, sin embargo, la alimentación tiene que ser pilar fundamental. Entonces, el control de las carnes y los mariscos es muy importante, también del pollo y del pescado. Recuerda que el veneno lo hace la dosis. Si tú eres una persona que consumes porciones muy grandes, pues vas a tener más riesgo de sufrir de ataques de gota o de ácido úrico. Si además de que consumes carnes, te gusta consumir alcohol, pues aquí también tienes un factor de riesgo que lo aumenta. Disminuir o erradicar el alcohol es muy buena opción. La fructosa. Atención, que esto es de lo más importante que te quiero decir hoy. Los jugos de frutas, las bebidas que tienen fructosa como endulzante. La fructosa bloquea el mecanismo por el cual se eliminan las purinas, el ácido úrico a nivel hepático. Es por eso que si la persona que tiene ácido úrico alto toma jugos de frutas o bebidas con fructosa, aumentará los niveles de ácido úrico en la sangre. Oye, que ese dato es muy importante. Una persona con ácido úrico alto debe de suspender las bebidas dulces y las bebidas y los jugos de frutas, es decir, que la sobremesa correcta se ha de llamar agua. Harinas refinadas, es muy importante que te alejes de las harinas refinadas y coman harinas complejas o harinas integrales. Ojo que este dato es muy importante. Porciones correctas. El paciente que sufre de ácido úrico normalmente es muy comeloncito y las porciones son muy grandes. Recuerda que tú las porciones las tienes en las manos, como la palma es la porción de proteína, lo que agarras y sueltas es la porción de carbohidratos, las dos palmas juntas es la porción de los vegetales, el vaso con agua idealmente antes es lo que agarras con la mano y la leguminosa es lo que encocas. Cuando tú tienes porciones correctas también disminuyes el ácido úrico. Obviamente alejarte de este veneno que es el azúcar, porque en ningún momento es un alimento, el azúcar no es un alimento porque no aporta vitaminas. Y la hidratación. Recuerda multiplicar 35 por tu peso y eso te va a dar la cantidad de agua y de líquido que tú debes de consumir para poder eliminar el ácido úrico y también conservar una buena hidratación. Doctor Oscar David, usted iba a hablar sobre el tomate. Es un mito. El tomate no eleva el ácido úrico porque el tomate no es rico en purinas. El tomate, de hecho, entre menos maduro, menos fructosa tiene y por eso podrá consumirse. Lo que tú sí debes de evitar son los jugos de frutas. Recuerda que la fruta es para comerse, no para tomarse. Los lácteos como el queso y yogur también es un mito. Antes se ha dicho de que alcalinizan la orina y pueden mejorar los niveles de ácido úrico y evitar los cálculos en los riñones. El café también se ha demostrado que previene los ataques de cálculos en los riñones porque es un excelente diurético y porque alcaliniza la orina. Las cerezas han ayudado y hay estudios que la relacionan para disminuir los ataques y los cálculos renales y el dolor inflamatorio y el dolor de la inflamación que genera el ácido úrico. Y también las fresas son protectoras. Entonces, dejando esto por sentado, lo que te quiero decir, querido suscriptor de mi canal en YouTube, es que el plan de nutrición es importante en el ácido úrico para ayudarlo a disminuir, pero mucho más importante que estar tomando medicamentos es controlar las porciones y además de controlar las porciones es muy importante una correcta hidratación. Bajar de peso sí que ayuda en esta enfermedad que se llama la gota.